Hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Sean bienvenidos al culto de oración y ayuno, al devocional de hoy, 27 de agosto de 2021, a las 3 de la tarde, de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Con la esperanza que este tiempo sea de edificación para usted y su familia y para todas las personas que nos escuchan. Recordándole que los viernes de ayuno y oración mensual se transmite en 4 devocionales: 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 meridiano, 3 de la tarde, terminando con el culto de ayuno y oración a las 6:30. Lo invitamos a que nos acompañe al culto de cierre. Mi nombre es Lorenzo Martínez Humansor. Lo invito a orar por el culto de oración de las 3 p.m. para ponerlo en manos de nuestro Creador. Padre nuestro, bendito Dios, Creador del universo, Creador y dador de vida, venimos ante ti, Dios misericordioso, Padre, a pedirte que tomes el control del culto para que sea de tu agrado, y tú harás la obra en nosotros para que podamos hacer las cosas como a ti te agrada. Gracias, Padre Celestial, por darnos la sabiduría y el entendimiento para alabarte y bendecirte. Bendice, Señor, a la congregación de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, también a los hermanos que nos escuchan. Bendice a todos los que necesitan oración por cualquier razón, sean problemas económicos, de trabajo, salud, familiares y otros. Padre Santo, bendícenos, guárdanos y apártanos del mal. Te pido, Padre Eterno, bendigas a nuestras familias, que toquen los corazones de los que aún no han entregado su vida a nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Padre misericordioso, bendito Dios, por las bendiciones recibidas. Sabemos que tú conoces nuestras necesidades, por eso clamamos a ti, Santo Señor. Guíanos y guárdanos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Lo invito a que me acompañe a leer en nuestra Biblia, en Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El maestro sabio invita a los lectores a aceptar disciplina de Dios. La palabra disciplina también se puede traducir en corrección. La disciplina de Dios es relacional y está arraigada en su amor y deseo de darnos lo mejor. A menudo es incómodo e implica consecuencias, pero es un regalo. Sin embargo, no siempre lo vemos así. El hombre sabio advirtió: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. Versículo 11. A veces tememos a la disciplina de Dios. Otras mal interpretamos las cosas malas en nuestras vidas como disciplina de Dios. Esto no tiene que ver con el corazón de un Padre amoroso que disciplina, porque Él se deleita en nosotros y nos corrige porque nos ama. En lugar de temer la disciplina de Dios, podemos aprender a aceptarla y dar gracias al Señor, porque lo mejor, Señor, ayúdame a reconocer tu disciplina para
que pueda descubrir la libertad que me ofreces. Acompáñeme a entonar himnos de alabanza a nuestro Padre Celestial, del himnario que se utiliza en nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Celebremos su gloria. A continuación el canto Te bendeciré. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Te bendeciré en la tierra de plenitud, donde ríos de abundancia hay. Te bendeciré. Te bendeciré, aunque seco esté el manantial y camina a ningún lugar. Te bendeciré. Cada bendición que me das, te alabaré. Y si se acercan las tinieblas, yo cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, siempre yo te bendeciré. Te bendeciré, el sol brille sobre mí y las cosas siempre salgan bien. Te bendeciré. Te bendeciré, seguirte tengo que sufrir, me cueste ofrecerme así. Te bendeciré. Cada bendición que me das, yo te alabaré. Si se acercan las tinieblas, aún cantaré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, siempre yo te bendeciré. Escucharemos al hermano Onan Morel con un tema muy especial. Escuchemos el mensaje. Dios les bendiga, es para mí un placer y un privilegio nuevamente poder saludarles hoy, en el día que en la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia estamos celebrando el viernes de oración y ayuno. El último viernes de cada mes, todos unánimes, vamos al trono de la gracia de Dios a pedir por todas las situaciones de nuestros hermanos de la congregación, pero además este día lo destinamos para estudiar la palabra, honrar y adorar el nombre de nuestro Señor. Así que les invito a que antes de comenzar este estudio que vamos a hacer de un pequeño texto de la palabra de Dios, pongamos en sus manos este momento para que sea Él que nos ilumine. Oremos, hermanos, inclinemos nuestro rostro. Señor, venimos ante ti agradecidos porque estamos nuevamente este día celebrando tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Venimos ante ti a presentarte este estudio que vamos a hacer el día de hoy de tu palabra. Ilumínanos, Señor, indícanos qué es lo que tú quieres que nosotros conozcamos de ella. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos todo
y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ahora les invito a que nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas. El tema de hoy es la gratitud por la gracia. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Lucas y vamos a ver una historia muy bonita, en donde el Señor Jesucristo se manifestó ante unas personas que se lo encontraron en un camino. En Lucas 17, del versículo 11 al 19, vamos a ver la historia de los 10 leprosos que son limpiados por el Señor Jesucristo. Dice así el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Sigamos hasta el versículo 19. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, porque ellos no podían acercarse al Señor Jesucristo, ni a nadie, por la condición que ellos tenían, que eran leprosos. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En primer lugar, hermanos, vemos que ellos reconocían que Jesús era usado por Dios y lo demuestran cuando lo llaman y le dicen maestro. Igualmente, ellos también obedecen la instrucción de ir y presentarse a los sacerdotes, ¿verdad? Pero en el camino ellos fueron limpiados. Ese mal del que padecían ya no iba a seguir deteriorando sus tejidos, tal como ellos lo habían estado viviendo. La lepra, que es una enfermedad infecciosa crónica, produce lesiones, hermanos, y heridas en la piel, y también en las mucosas y en el sistema nervioso periférico. Y este mal es un mal mortal, y más en esos tiempos, cuando no había tanto avance en la medicina, y la persona que se contagiaba de lepra no tenía cura. Entonces, es difícil poder imaginar qué felicidad la que vivieron estos leprosos, ¿verdad? En ese momento, imagínense. Jesús les había hecho el milagro. Los 10 sintieron en su propia carne la salud. Ellos eran conscientes de que en este momento a ellos se les abrían muchas puertas. En primer lugar, ellos tendrían nuevamente acceso al seno de su familia. También iban a poder circular en la sociedad sin ser repudiados o discriminados. Pero sobre todo ellos ya no cargaban sobre ellos esa enfermedad tan cruel y dolorosa. El encuentro que ellos tuvieron con el Señor Jesucristo produjo un efecto positivo en todos ellos. Pero, ¿qué sucedió internamente en ellos? Bueno, podríamos concluir por el hecho de que solo uno de ellos califica como agradecido, que fue quien regresó y glorificó el nombre de Dios y se postró en tierra. Entonces, los otros seguramente tuvieron algunos impedimentos, ya sea de su personalidad o de sus creencias o de su propia fe también. O sea, impedimentos intrínsecos que no permitieron entender lo que estaba aconteciendo realmente en ese momento.
Ahora visualicemos este pasaje en el contexto espiritual del ser humano en sí. Desde el momento que la humanidad cayó de la gracia del Señor, cuando Adán pecó, entonces el hombre se contaminó de algo mucho más potente que la lepra, y a eso se le llama pecado. Y los efectos del pecado no solo afectaban físicamente o carnalmente al hombre, sino que también su trascendencia es eterna. Pero el mismo Señor Jesús, que le dio sanidad a estos leprosos, también es el único medio para que la humanidad completa pueda acudir a Dios por la cura de esa enfermedad que produce la muerte eterna, que es el pecado. Pero aunque muchos sean los que de una u otra manera hayan tenido un encuentro con Jesús, no todos van a llegar a entender la importancia de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y su incredulidad va a ser su perdición. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, en sus primeros 14 versículos, nos encontramos con la parábola de la fiesta de las bodas. En este pasaje vemos reflejado el plan de Dios cuando el rey, que simboliza al Padre, invita a un grupo de convidados y obtiene como respuesta rechazos, excusas y hasta hostilidad. Y ahora, entonces, Él manda a llamar a cualquiera que se encuentre en los caminos para que puedan asistir a esas bodas. Miren qué coincidencia que también en un camino fue donde los leprosos se encontraron al Señor Jesucristo, ¿verdad? En el versículo 9 de ese pasaje también dice que cuando llegó el rey para ver a los convidados, él se encontró con uno que no estaba vestido de boda. Si vemos lo que dice el versículo 11 al 13, vamos a ver qué sucedió. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Quiero destacar dos situaciones en ese pasaje. En primer lugar, el rey llama amigo al hombre. Le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? También este hombre nunca esperó lo que le iba a acontecer, porque él confiaba que estaba vestido bien, bajo sus propios términos o gustos tal vez. Y además era amigo del rey, el rey lo llamó amigo. Pero a lo que se refiere este pasaje es a lo siguiente. Miren, en ese entonces, cuando alguien era cercano al rey y conocía sus planes de gobierno, sus pensamientos, sus gustos, detalles que ni la misma servidumbre conocía, entonces a esa persona se le llamaba amigo del rey. En ese entonces también existía una tradición de que todo invitado a una boda real o a una boda de la alta sociedad recibía una capa para colocársela sobre la ropa que llevaba y así ser revestido por el anfitrión. O sea, no hay duda que este hombre sabía que era necesario revestirse con esa capa que el rey proveía, pero no lo hizo. Ahora ubiquémonos en Juan 15:15 y vamos a ver una aplicación que el mismo Señor Jesús le da esta nominación de amigo del rey. Veamos el versículo 15 del capítulo 15 de Juan. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque
todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Ven la aplicación. Los discípulos pasaron del estatus de siervos a amigos del Rey, porque conocían las verdades del Padre, que se veían manifestadas en ese momento en el mismo Señor Jesucristo. Pero el hecho de conocer las verdades no era tampoco una garantía de que ellos se salvaran, tal como pasó con Judas. Sabemos que Judas andaba ahí también. Cuando el Señor usa ese término, al momento de su entrega, y le dice a Judas, amigo, ¿a qué vienen? Es otra aplicación de que aunque Judas supiera las verdades del reino, las verdades del rey, Judas simplemente era un amigo del rey. No por eso él estaba revestido para poder ir a las bodas de la casa del rey, ¿verdad? Entonces volvamos a la fiesta de bodas. Y ahora relacionemos esa parábola con lo que va a acontecer cuando muchas personas quieran ser bien recibidas en las bodas del Cordero con su iglesia, creyendo que con sus propias vestiduras de justicia humana van a ser bienvenidos. Pero la palabra a todas luces nos dice que ese revestimiento que se necesita para entrar en la boda del Cordero, el único que lo da, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por medio de la fe que nos dio para poder creer en el Señor Jesucristo, y también por el sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es la única opción de encontrar ese revestimiento de justicia apropiado para asistir a las bodas. Miren lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora volvamos entonces al caso de los 10 leprosos. Todos ellos recibieron la muestra de quién era el rey, porque Jesús con ese milagro se reveló ante ellos. O sea, todos tenían elementos para creer en Jesucristo, pero solo uno vino. Versículo 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, en ese momento la lepra que padeció ese hombre pasó a segundo plano, porque su reconocimiento de la gracia de Dios estaba sanándolo a él de un mal mucho mayor, que era el efecto del pecado, o sea, la muerte eterna. Un efecto de que un hombre ha creído en el Señor Jesucristo y ahora ya no solo es un amigo, es que agradece a Dios. Agradece por el sacrificio del Señor Jesucristo y entiende que no tuvo ningún mérito por sí mismo para encontrar la paz con Dios. Pero hay muchas personas que creen que por ser amigos o conocer los pensamientos de Dios serán salvos. Sus corazones poseen tanto orgullo, indiferencia, egoísmo y amargura que no valoran la justicia que solo la provee el Señor Jesús. Y es por eso que cuando llegue el momento de enfrentar el juicio de Dios, ellos escucharán la triste sentencia: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En conclusión, debemos estar seguros de que nuestra fe sea basada en una convicción genuina en la obra de Cristo y no en un simple conocimiento teórico o histórico de Jesús. En segundo lugar, el agradecimiento a Dios se muestra con nuestros frutos. No nos cansemos de dar gracias a Dios
y digámonos a nosotros mismos: bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hermanos, agradezcamos por esa gracia de Dios de haber enviado al Señor Jesucristo a pagar por nuestras culpas en la cruz del Calvario, porque Él sabía que nosotros no teníamos capacidad, pero a Él le plació salvarnos. Seamos consecuentes con ese amor infinito y sirvamos al Señor, agradezcamos en todo momento y además seamos instrumentos en su obra. En ese momento que Jesús sanó a los leprosos, nadie se hubiera imaginado que el leproso que iba a regresar a darle gracias y que iba a reconocer en Jesús la gracia del Padre, iba a ser samaritano. En ese entonces los samaritanos eran mal vistos porque eran una raza de un cruce que no era permitido para el pueblo de Israel, y por eso ellos eran discriminados y no se les consideraba como unos seres humanos dignos. Pero en el Señor, todos, por muy pecadores, por muy indignos que nos sintamos, tenemos esa gran oportunidad de encontrarnos con la gracia de Dios, porque en su soberanía Él manifestó esa gracia para el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 28 aplica para todos nosotros. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Hermano, aunque usted sienta que no es digno de servir al Señor porque en el pasado usted cometió muchos pecados, tenga la plena seguridad de que todos somos pecadores. Pero si estamos revestidos con la justicia del Señor Jesucristo, ahora podemos entrar a las bodas del Cordero porque tenemos paz para con Dios. Y ahora somos dignos de poder llegar ante el Padre porque tenemos comunión con Él por medio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿No le parece eso, hermano, un motivo para que estemos permanentemente agradeciendo al Señor? ¿No le parece un motivo para comenzar de una vez a servir al Señor en cualquier ámbito en donde usted pueda hacerlo? En la iglesia hay muchas oportunidades de hacerlo. Solo es de que usted se decida y busque orientación con el pastor o con los hermanos que dirigen los diferentes ministerios. Con esto finalizamos este pequeño estudio del día de hoy. Les invito a seguir sintonizando los devocionales del día de hoy y el culto de cierre a las 6:30. Que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a orar por el tema de oración del mes y la semana. Tema de oración: sanidad física, necesidades emocionales y materiales. Semana 4, por las viudas, mujeres solas, los huérfanos, los desprotegidos, los encarcelados, los sin hogar, el cuidado de Dios y el nuestro en sus necesidades. Oremos. Padre misericordioso, pedimos a ti por la sanidad física en estos momentos de pandemia. Padre, pedimos nos protejas de esa enfermedad. Asimismo, que nos des el discernimiento y sabiduría para no caer en la desesperación por la situación actual. Clamamos a ti, Padre eterno, para que nos proveas de lo necesario
y seguir adelante bajo tu tutela. Padre Santo, guárdanos y protégenos, apártanos del mal. Dios, pedimos a ti por las viudas, mujeres solas, los huérfanos, los desprotegidos, los encarcelados, los sin hogar. Señor, bendícelos, protégelos. Santo Señor, que ellos no pasen calamidades. Provéeles alimento, abrigo, justicia. Que personas de buen corazón se dignen a apoyarlos en sus necesidades. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, les pido me acompañen a orar por la cadena de oración. Oremos por Belsi Ninoska Duarte. Está con quimioterapia y tiene muy delicada. Por Lourdes Chacón, que Dios restaure su salud. Por Horacio Barrios, por la venta de un terreno en Valle de Ángeles. Que Dios pueda proveer un comprador temeroso de Dios y que sea conforme a su voluntad y su tiempo. Por Hilda Maldonado, la van a operar de la vesícula. Que Dios tome el control de su vida y todo salga bien. Por Manuel Chacón, está con COVID, hospitalizado. Que Dios restaure su salud conforme a su voluntad. Por David Ferrera, está con inflamación del oído izquierdo. Hace 2 años le dio parálisis facial y ahora nuevamente le ha vuelto a dar. Que Dios en su infinita misericordia permita que se recupere por completo. Por Silvia Raudales, será operada de un ojo. Que Dios tome el control y todo salga bien. Bendito Señor, clamamos a ti por las personas que necesitan tu ayuda. Padre, has escuchado los ruegos y peticiones de cada uno de los hermanos y familias con problemas de salud, económicos y de otra índole. Padre nuestro, bendice a cada uno de ellos y suple sus necesidades. Ellos darán testimonio de tu generosidad, misericordia y bondad. Amén, amén y amén. Todo esto te lo pedimos y dejamos en las manos de tu Hijo amado, Padre Santo. Amén, amén y amén. Hermanos y hermanas, los invito a orar por la ofrenda. Oremos. Gracias, Señor, te damos por lo que vamos a ofrendar, porque tú lo permites, por los hermanos que han dispuesto en su corazón ofrendar para tu obra y que lo hace con alegría, para que la obra continúe y se siga difundiendo y predicando el Evangelio de la sana doctrina que predicó tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre eterno, te pedimos por aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles para que tú, Padre Celestial, les proveas y con la esperanza en ti, Padre Santo, ellos saldrán de este momento que están transitando. Señor Todopoderoso, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, nos despedimos del culto devocional del viernes de oración de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia.
Le invito a seguir escuchando los cultos de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, recordándoles que los viernes de ayuno y oración mensual se transmite en 4 devocionales de 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridiano, 3 p.m., terminando con el culto de ayuno y oración a las 6:30. Lo invitamos a que nos acompañe al culto de cierre. Oremos, hermanos, para cerrar el devocional. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de poderte alabar y bendecirte. Bendícenos y guárdanos, apártanos del mal. Padre Santo, todo esto lo depositamos y lo dejamos en tus manos y en el de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.